Pues a las 8 de la noche, 24 minutos, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, gracias por acompañarnos en Recap Blue. Muy buenas noches, un saludo para sus oyentes. Sí, doctor Carrillo, ¿cuál es hoy la situación por las emergencias en el país? Bueno, pues digamos que la situación es una situación compleja, pero pues no se puede hablar de una situación en general. Hay que desglosar eso en los distintos departamentos. Hay regiones que están más afectadas que otras. Hay departamentos que están sufriendo en este momento unas emergencias muy severas, como es el caso de Antioquia, por ejemplo, que no es el único, pero sí es uno de los departamentos donde se han presentado afectaciones más graves. Cundinamarca también ha tenido unas situaciones preocupantes. También ha sucedido en Risaralda, en Caldas. Bueno, pues es que estamos en la temporada de lluvias y recuerde que Colombia es un país que tiene una geografía particularmente complicada, sobre todo la región montañosa, que es donde se ha centrado el desarrollo históricamente del país y donde están los centros más poblados. Entonces, pues también en los Santanderes, es un tema que, como le digo, en estos momentos pues es complejo. Es muy complejo esa situación en las diferentes regiones que usted mencionaba, director, pero en noviembre del año pasado se hizo y se anunció con el presidente Gustavo Petro la declaratoria de desastre nacional en Colombia, que se dijo se hacía para agilizar la entrega de esos recursos y atender estas emergencias. ¿Ustedes ya recibieron esos recursos que deben llegar desde el Ministerio de Hacienda a través de esa declaratoria para precisamente tener más disponibilidad y atender más rápido las emergencias? Efectivamente es así. La declaratoria de desastre nacional, que es producto de una deliberación y de una decisión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que está integrado por el Consejo de Ministros y por la ONGRD, esa declaratoria le da al gobierno la capacidad, por ejemplo, de mover recursos sin una autorización adicional, incluso de solicitar préstamos. Esos recursos no se han entregado y pues esa es una realidad. Es una realidad muy compleja, director. Ante esto, ¿usted no ha hablado con el presidente Gustavo Petro o con el ministro de Hacienda para pedirle que esos recursos no se estén moviendo de un lado a otro, sino que estén completamente disponibles para el momento que se necesita, como esta temporada de lluvias? Pues vea, desde la declaratoria de emergencia del año pasado ha habido 3 ministros de Hacienda. Entonces, esto comienza con el ministro Bonilla, luego seguimos trabajando con el ministro Guevara, que pues pudimos trabajar de la mejor manera, y también lo estamos haciendo con el ministro Ávila. Yo he hablado con el ministro ha sido muy generoso con su tiempo y con su disposición. Hace poco, pues antes del viaje que tuvimos a la República Popular China, tuvimos una reunión con los equipos y en eso se está avanzando. Lamentablemente no he podido hablar con el señor presidente de ese tema y creo que es importante que se entienda que la declaratoria que se hizo el año pasado justamente lo que busca es poder garantizar que esos recursos se entreguen, porque no hay manera de responder sin plata. No hay manera de responder sin plata, esa es la realidad. ¿Hacen falta entonces, director, más disposición o del presidente o del ministro de Hacienda para que giren esos recursos? Ellos tienen la principal responsabilidad de entregar esos dineros y así poder recuperar las finanzas de la unidad nacional con todos estos desfalcos que ya hemos visto, no solo en este gobierno, sino en anteriores administraciones. Pues es que ya que usted me habla de los desfalcos, justamente de la declaratoria anterior fue que Olmedo sacó la plata. Entonces, en la declaratoria, la 2113, que se dio en el 22, cuando estaba recién llegado a este gobierno, pues ahí, por ejemplo, había mucha discusión sobre por qué Bonilla le daba plata a la ONGRD. Pues lo que pasa es que la declaratoria estaba y la obligación, en este caso del sector de Hacienda, era transferirle los recursos a la ONGRD y a los demás sectores, porque la declaratoria estaba en firme. Y estamos en una situación parecida, pero pues la diferencia es que aquí no se han entregado los recursos. 8 de la noche, 28 minutos. Nos contaba usted, doctor Carrillo, que no ha podido conversar con el presidente Gustavo Petro. Usted estuvo en el viaje a China con el mandatario, lo acompañó en esa locución presidencial que hizo el presidente desde
el continente asiático cuando se hundió la consulta popular. En ese viaje no tuvo ninguna oportunidad de hablar con él sobre un tema que es realmente delicado. Pues a ver, la agenda de esos viajes es muy compleja, es muy agitada. Aquí hay hay un discurso de la oposición que dice que nosotros estamos de paseo. Si quiere que le diga, pues de los días que yo estuve en China, probablemente no llegué a tener más de una hora relativamente libre, porque todo el tiempo se está en función de la agenda del señor presidente, y la agenda presidencial es muy compleja. Entonces siempre se iba de un lado para otro, hay una compartimentación en esas caravanas. El señor presidente va en un vehículo solo, está en una habitación solo, el presidente no baja a desayunar al lobby del hotel. Entonces, pues realmente no fue mucho el tiempo que tuvimos para estar juntos. Hubo unos escenarios en los que se compartió con el presidente y con los ministros, pero estuvieron básicamente en función de la visita y de los temas que se estaban tratando en ese momento en la agenda de reuniones, tanto con el nuevo Banco de Desarrollo como con el presidente Xi Jinping y con el Politburo de la República Popular China. Sí, doctor Carrillo, yo entiendo que desde la oposición digan muchas cosas, pero la pregunta se la hago puntualmente porque desde el propio gobierno funcionarios han dicho, no hoy, no ayer, sino desde hace mucho tiempo, lo difícil que es acceder y hablar con el presidente Gustavo Petro sobre diferentes temas. Pero hablando de lo importante, ¿está hoy la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en capacidad económica de atender una emergencia de grandes proporciones? Es que las emergencias no se pueden predecir y aquí ha habido unas realmente graves. Hablábamos ayer, por ejemplo, de Gramalote, hablábamos ayer de lo de Mocoa, pero si se quiere ir más atrás, pues ha habido emergencias como la de Armero y así sucesivamente. ¿Estamos preparados para esto? En este momento que tenemos emergencias por todas partes y nosotros empezamos a despachar asistencia humanitaria de emergencia para lo que está pasando hoy, estamos en mayo, pues la plata se está acabando. Entonces todavía nos queda más de medio año y si no llegan los recursos adicionales, pues vamos a tener unos serios problemas. Y si usted me pregunta que qué vamos a hacer, pues aquí básicamente hay que elevar un poco este llamado al mismo señor presidente para que pues él empuje la entrega de estos recursos, porque pues más él es el jefe del Estado y una orden presidencial pues se acata. Sí, básicamente pues esto depende de una orden del presidente Gustavo Petro, con quien desafortunadamente usted nos dice no ha podido conversar. A usted, doctor Carrillo, casi que le tocó bailar con la más fea. Le tocó una Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres completamente saqueada, pagaron sobornos a diestra y siniestra, pero en plata blanca, para que la gente entienda cuánto falta, cuánto se necesita hoy, cómo están las finanzas. Sí, pues usted tiene razón en eso, y si quiere que le diga, cuando nosotros llegamos, era tal el nivel de saqueo que en la subdirección de manejo de desastres, que es la encargada de responder a lo que sucede, no quedaban ni 80 millones de pesos. La subdirección de reducción, pues se habían comido todo el presupuesto ni siquiera en 3 meses, en 2 meses del año. Entonces, nosotros funcionamos el año pasado gracias a esos recursos de vigencias anteriores que estaban en el fondo. Si no, no habríamos podido funcionar. Ahí es donde usted ve cuál es la gravedad y cuál es la magnitud de este saqueo. Se comieron todo el presupuesto en 2 meses del año pasado y se comieron la plata de la declaratoria y lo que pasó fue muy grave, y yo ni mucho menos quiero morigerar o disimular la gravedad de lo que pasó. Y por eso creo que parte de la recuperación de la confianza de los ciudadanos en esto es que la UNGRD pueda dar resultados, y para eso se necesita el financiamiento. Es una situación muy grave, usted lo reconoce, usted lo dice. Hoy, ¿cuánta plata queda y cuánta debería haber? Vea, el estimado que nosotros hicimos para atender las necesidades de este año era de 4.3 billones de pesos. Eso fue lo que se le solicitó a Hacienda el año pasado, y lo que nos dieron fueron 650.000 millones de pesos. Aquí de lo que podemos hablar es de cuál sería el ideal.
pero más, lo ideal sería poder hacer inversiones, por ejemplo, en reasentamientos. Usted hablaba hace un momento de Gramalote. Gramalote es un caso de éxito de una población completa que fue reasentada. Esa población, con trasladar las 1.000 familias, costó alrededor de $500 millones. Entonces son unas sumas enormes, pero nosotros habríamos podido cumplir con lo presupuestado con 4.3 billones de pesos. Para este año eso obviamente no iba a ser, pero es el estimado de lo que sería el ideal. Y tenemos que abrir la discusión sobre hasta qué punto el Estado va o no a convertir la gestión del riesgo en una prioridad. Y esa priorización pues se vería en el presupuesto. Colombia es un país que ha invertido durante las últimas 5 décadas cantidades de dinero infinitas casi en defensa, en presupuesto militar, en presupuesto de la guerra que hemos vivido, y creo que ya está haciendo tiempo de que una parte sustancial del presupuesto se dedique al reasentamiento, a garantizar que las poblaciones dejen de vivir en esas situaciones de vulnerabilidad en las que viven. El panorama no es nada alentador, imagínese, 650.000 millones de pesos y lo que se necesitaría son más de 4 billones de pesos. Frente a todo este panorama, frente a esta situación, doctor Carrillo, ¿qué mensaje le manda usted al presidente Gustavo Petro? Pues bueno, yo creo que el mensaje es claro, y es que la ley le faculta al presidente la declaratoria del desastre. Esa declaratoria se hizo, esa declaratoria está perfectamente sustentada, la variabilidad climática es una realidad, y en este momento pues lo que hace falta es que los recursos efectivamente se entreguen. Y ya hemos perdido tiempo valioso, porque recuerde que la declaratoria tiene solamente un año, es prorrogable un año más, pero pues la idea es que dentro de ese primer año se pueda gestionar la totalidad del plan de acción específica. Eso va a ser imposible si no se entregan los recursos. Claro, y esto se suma. Pues, un poco el mensaje al presidente es que utilice sus facultades, porque para eso la ley se las da, justamente para que pueda transferir esos recursos. Sí, el mensaje al presidente es que utilice sus facultades, porque para eso la ley se las da. Doctor Carrillo, esta semana la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha sonado mucho. No solo por las emergencias y por la falta de plata, sino por el desfalco y el escándalo que ha suscitado esto con el pago de sobornos. Ya pasó a la palestra pública y ya están detenidos Iván Name y Andrés Calle, Olmedo López y Sneider Pinilla, que han estado hablando. Hubo incluso esta semana audiencia, nada más y nada menos que contra Carlos Ramón González por un escándalo de corrupción de marca mayor. ¿Cómo pueden volver a creer los colombianos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuando vemos que repartieron por un lado 4.000 millones de pesos, pero también está el escándalo de los carrotanques y así sucesivamente una cantidad de situaciones irregulares que tienen hoy a su entidad en este tema, sin plata, desfinanciada, con 0 pesos casi, cuando apenas estamos en mayo y con una cantidad de emergencias que no solo están pasando, sino que podrían pasar? Pues sí, es una semana muy movida. Yo creo que hay algo que es muy preocupante, y es la ausencia del señor Carlos Ramón. A mí me preocupa mucho. Vi que lo imputaron ayer y que pues aparentemente no está en el país. Yo espero que pues un funcionario tan cercano al presidente, que estuvo en el DAPRE, pues venga y le dé la cara a la justicia. Yo entiendo que esto, pues, sin duda es un drama personal gigantesco y nadie quisiera estar en esa situación, pero la manera correcta de enfrentar un proceso como estos no es con evasivas o incluso buscando asilos, ¿no? Entonces yo espero que muy pronto el señor Carlos Ramón esté aquí en el país, porque sería sumamente grave que, pues, por ejemplo, se le diera una medida de aseguramiento y no estuviera. Hasta el mismo Olmedo, pues, que es un ampón, estuvo ahí, se entregó a la justicia. Y yo sí espero que Carlos Ramón aporte lo que sabe, porque aquí lo que se debe es conocer la verdad plena. Yo estoy seguro que Olmedo no es la cabeza de esa organización criminal, porque pues tampoco es que tenga mucha cabeza, ¿no? O sea, un tipo como Olmedo
no, ni por ahí va a pensar usted que es el máximo responsable de todo lo que pasó, porque fue un saqueo multimillonario. Entonces yo sí espero que se sepa la verdad. Y esto, pues, usted entenderá, es muy complejo. Yo hago parte de un proyecto político y fueron personas de este mismo proyecto político las que se ensuciaron las manos y saquearon la entidad. Y pues, para mí esto tiene un montón de complejidades de todo tipo, pero pues yo lo que le puedo decir al país es que tiene que confiar en que no todas las personas que ejercen la función pública actúan de esa misma forma que actuaron esos criminales. 8:39 p.m. Doctora Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue y por esta entrevista. Bueno, muchísimas